Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas. Es un espacio para hablar con nuestros invitados de sus trayectorias, de las nuevas tendencias del teatro liminal, transversal, biodramático, neotecnológico, en fin, de las líneas de trabajo que nuestros invitados han explorado desde hace tiempo o están explorando en el país o en Latinoamérica. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente, y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitados a dos compañeros, miembros de Murmurante Teatro de la ciudad de Mérida, Yucatán, compañeros con una propuesta transdisciplinaria que ha trascendido las fronteras del país y ha llevado su trabajo y detonado su trabajo incluso en ámbitos internacionales. Sean bienvenidos Ariadna Medina y Juan de Dios Rat. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, gracias a ustedes. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de ustedes, de su contacto con el teatro. Me gustaría que Ariadna podrías primero y antes que nada decirnos ¿de dónde viene tu encuentro y tu querencia con el teatro? Claro que sí. Bueno, mi encuentro y mi querencia con el teatro viene desde hace 27 años, que empecé aquí en Mérida, Yucatán, porque nosotros somos de Mérida, Yucatán, a hacer teatro con el maestro Wilber Herrera en el legendario Teatro Pedrito. Empecé haciendo teatro costumbrista y después pasé a hacer teatro musical. Inauguré, de hecho, un teatro en la Ciudad de México, el Ramiro Jiménez, con la obra de teatro El Hombre de la Mancha. Y bueno, a partir de ahí, pues hice otras piezas, otros materiales y obras musicales. Y después empecé, pues, a hacer, pues, otro tipo de teatro, pues, más variado. Hice La Honesta Persona de Szechuan, también estuve haciendo Narcisa Garay, Corazón de Tango. Empecé a hacer, también hice mucho radio. Abordé el teatro clásico, y ahí fue donde en La Rendija conocí a Juan de Dios Rat, y a partir de ahí pues decidimos pues hacer Murmurante Teatro. Entonces hace 27 años, este año el 10 de noviembre cumplo 27 años de estar arriba de un escenario. Y bueno, la vida me ha permitido pues transitar, no solo de quedarme como actriz, sino transitar a la producción y a la dirección de piezas escénicas y de piezas también documentales, de cine documental. Muchas felicidades por esos 27 años. Juan de Dios, ¿qué es aquello que te conecta con el teatro y te hace decidir permanecer en esta forma de vida? Esta pregunta me encanta porque me hace recordar pues los inicios. Yo me formé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entré en el 92, a partir como del 93 empecé ya a trabajar en algunas producciones profesionales y de ahí para hasta hoy en día. Pero mi primer contacto con una obra de teatro fue en los años 80 en la ciudad de Chetumal. Y me acuerdo muy bien porque la obra se llamaba El Pastelero del Rey y me parece que era de Contigo América porque estaban Claudia Podaca, Mario Ficacci, pues varios actores que en ese momento, a mí que estaba yo muy chavito, pues se me hicieron fantásticos, ¿no? Yo dije, yo quisiera hacer eso. Fue en un teatro de Chetumal, en el CREA, me parece. Y bueno, pues en ese tiempo habían estas caravanas que llevaba, creo que el ISSSTE, si no me equivoco, y que iban por toda la República haciendo teatro y a mí me tocó ver a un Contigo América muy joven, que era una compañía joven entonces, pues fue como el primer contacto. Ya después, cuando tuve posibilidad de elegir qué carrera universitaria iba a estudiar, pues me decidí por literatura dramática y teatro, y desde entonces lo que a mí me engancha del teatro, me apasiona, es que a mí en lo personal me ayudó mucho como a entender
el comportamiento humano, la condición humana. Viví mi adolescencia y mi juventud con muchos conflictos familiares, con muchos problemas que no entendía, ¿no? Pero el teatro de alguna manera me hizo comprender que el ser humano pues está siempre en conflicto, ¿no? Es decir, cuando uno está en conflicto puede conocer sus límites, conocer sus potencialidades también de lo que uno es capaz. Y entendí que el teatro trata de eso, ¿no? De mostrar al ser humano en sus conflictos y cómo los resuelve, cómo dentro de eso hay una forma de entender también la ética, los posicionamientos morales, personales, políticos. Todo eso me pareció muy interesante, ¿no? Que el teatro te pudiera acercar a esa dimensión de lo humano tan compleja y pues eso me enganchó definitivamente. Hablando de esto, Juan de Dios, ¿cuáles consideras que serían esos maestros que te heredaron de alguna manera esta patria teatral? Fíjate que mis primeros maestros en la licenciatura los considero muy entrañables, son Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista. Y de ahí tuve otros maestros muy importantes. Rufino Echegoyen fue mi primer maestro antes de la licenciatura en un taller que él daba. Martín Lasalle también en la Casa del Lago fue uno de mis primeros maestros antes de estudiar teatro ya a nivel licenciatura. Y luego pues Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Jorge Vargas, son como personas que sí han orientado en forma muy clara, pues una ciertas líneas de, con su ejemplo de práctica profesional, primero que nada, y también con su pedagogía, ¿no? Que son maestros que se dedicaron con mucha intensidad a la pedagogía, ¿no? A la actividad de la enseñanza teatral. Entonces, pues sí, con ellos atesoro enseñanzas muy claras de cada uno de ellos. Ariadna, ¿y cuáles serían esos maestros tuyos que te han dejado enseñanza y que por tanto son un referente importante de tu creación? Pues mira, yo tuve la fortuna de estar aquí en la ciudad de Mérida y de que llegaran maestros pues muy interesantes que pudieran contribuir a mi formación. Fue el caso, por ejemplo, de David Holguín. Estuve yo ya en los últimos años con práctica de vuelo, tuve un gran maestro que fue para mí muy importante en mi formación de producción, que fue Arturo Nava. También, bueno, obviamente Jorge Vargas, que marcó pues todo. Yo lo conocí a él en la Casa del Teatro y en la Muralla, en Querétaro, en un diplomado que nos dieron para hacer teatro escolar, donde también estuvo Luis de Tavira, estuvo Antonio Peñunuri, también ahí, que fue mi maestro como muy directo en ese taller que tomamos. Estuvo también Tomás Ceballos, aquí en Mérida, Yucatán. Juan Antonio Llanes, que fue también un maestro que me abrió ahora sí más lo que era el mundo del teatro, la disciplina, con esta pieza escénica que estuvo en una larga temporada ahí en la Ciudad de México, que es El Hombre de la Mancha, y que de una de otra forma, pues yo era muy joven, yo no estudié la carrera de teatro, creo que soy de las pocas actrices de mi generación aquí en Yucatán. Yo me formé en las tablas. Cuando yo empecé, que como mencioné, que fue, bueno, Wilber Herrera fue el que me dio mi oportunidad, me hizo una audición y me cobijó. Y ahí fue verdaderamente donde yo empecé como a involucrarme más en el trabajo de mi voz, por ejemplo, ¿no? Pero fue a partir del Hombre de la Mancha con Juan Antonio Llanes, que nos dieron un taller muy largo de 6 meses, que yo empecé como a adoptar ya las herramientas del teatro y de la voz sobre todo, ¿no? Que ya sabes que la voz es muy importante para los actores. Y empecé yo ahí con el canto, aunque realmente ahorita que escuchaba yo a Juan de Dios hablar, pues yo siempre quise ser actriz. Aquí en Yucatán pues no había, pero yo siempre busqué la oportunidad de acercarme al teatro, y aquí había un grupo que se llamaba El Tinglado, donde estaba Paco Marín, que era el director, y ahí tuve contacto con el teatro clásico cuando yo estaba en la preparatoria, y eran obras excelentemente montadas, tenían un apoyo de la UNESCO y nos llevaban a nosotros a verlas, y ahí fue donde yo me enamoré del teatro y empecé yo a buscar oportunidades para entrar, y entré a un grupo de Sergio Esquivel que se llamaba Cuenta Conmigo, donde cantábamos y bailábamos. Ya tenía yo 17 años y me seleccionaron, y después de ahí entré al radio, y digamos, mis maestros pues han sido prácticamente los directores que me han dirigido, pero sobre todo en la última etapa de Murmurante Teatro, que son estos 13 años que nosotros tenemos, es donde yo me he terminado de formar en esto que nosotros llamamos transdisciplina escénica, donde mi profesión, porque yo estudié la licenciatura en de diseño gráfico, se pudo conjugar de otra forma con las artes escénicas.
y eso se ha visto pues plasmado en cada una de las piezas que nosotros hemos realizado, y para eso creo que el gran maestro que ha marcado el lenguaje y que ha marcado también el camino de Murmurante pues fue Jorge Vargas Cortés, de Teatro Línea de Sombra. Ya nos platicaban un poco de este encuentro que tuvieron en La Rendija, donde se conocen para fundar Murmurante, pero ¿por qué deciden fundar la compañía? ¿Cuándo, cómo y por qué? Bueno, nosotros decidimos fundar la compañía porque, bueno, en este caminar que yo traía aquí en Mérida, Yucatán, pues desde hace mucho quería hacer mi propia compañía, pero pues no había encontrado con quién, ¿no? Y bueno, Juan de Dios y yo estuvimos en 2 piezas escénicas y la realidad es que hicimos muy buen clic. Juan de Dios venía pues con todo su bagaje y con toda su preparación, que había estado ahí en la UNAM y lo que había vivido, pues le sugerí que hiciéramos nuestro grupo de teatro para pues tener también un poco de más control de lo que nosotros, de las temáticas que queríamos abordar, y que también las piezas escénicas tuvieran más vida, porque era muy frustrante que de pronto ensayabas mucho tiempo y dabas 5 o 10 funciones nada más, ¿no? Y bueno, la compañía se fundó aquí en Mérida, Yucatán, a finales en diciembre del 2008. Tuvimos todo el 2009, parte del 2009 buscando el proyecto con el que iniciaríamos, y en ese caminar salió una convocatoria de práctica de vuelo, que era una convocatoria nacional, donde formaban a las compañías que eran elegidas en la producción y en la dirección. Nosotros ya teníamos un proyecto y bueno, lo metimos, fuimos seleccionados y estuvimos 6 meses trabajando con varios maestros que venían de, pues no solo de la Ciudad de México, sino de otras partes de la República, a formar a varios grupos de la península que se inscribieron. Y fue así que en el 2010, en enero del 2010, pues estrenamos nuestra primera pieza escénica que se llamó Tu Ternura Molotov, y que bueno, tuvo este apoyo, fuimos de los grupos seleccionados. Este programa de práctica de vuelo era, digamos, fue un programa muy noble para quienes estamos en el interior del país y no tenemos pues tanto acceso a la profesionalización. Había una serie de estímulos o premios a los grupos que habían como cumplido un estándar de calidad en la realización de sus proyectos, y bueno, Murmurante fue seleccionado con uno de los estímulos altos. Creo que eran 2 o 3 proyectos y entre ellos estuvo Murmurante, y bueno, y de ahí pues ya para el real ya no hemos parado. Parte de este encuentro, pues también tuvo esta interacción con los grupos locales, ¿no? En este caso con La Rendija, que venía recientemente de Ciudad de México, Raquel y Oscar. Y bueno, pues con ellos estuvimos en La Importancia de Llamarse Ernesto y en El Tío Vania. Ahí fue que nos conocimos. Y pues como ya teníamos un poco este impulso, yo había llegado en 2004 de Ciudad de México a vivir a Mérida por estar más cerca de mis papás, que ya estaban bastante mayores y con algunos problemas de salud. Entonces, pues eso hizo que coincidiéramos ahí Ariadna y yo, y éramos ya como estos actores que andábamos muy inquietos, ¿no? Éramos, yo creo que muy molestos para nuestros directores, porque siempre nos metíamos en opinar y decir esto podría ser así. Pues ya como que teníamos ese impulso de hacer algo. Esto que apunta Ariadna de que pues las obras duraban muy poco en temporada, ¿no? Las temporadas eran realmente muy breves y se quedaba de lado muchísimo trabajo, ¿no? De meses. Entonces, pues en ese sentido, sí, el haber formado Murmurante le ha dado más vida a cada una de las obras y ha permitido que se desarrollen de una mejor manera. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos. México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes.
programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recordamos que estamos conversando con Ariadna Medina y Juan de Dios Rat de Murmurante Teatro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Ustedes se definen como un laboratorio transdisciplinario o que hacen trabajo de transdisciplina escénica, como decía ahora Ariadna. ¿Pueden profundizar un poquito más en esto? Sí, claro. Pues esto de la transdisciplina nos ha llamado mucho la atención a partir de El viaje inmóvil, que fue un proceso en el que tuvimos la colaboración de Jorge Vargas, que también andaba buscando ampliar un poco el rango de influencia de lo teatral en otros campos. Esto, digamos, tiene que ver también con un movimiento que se ha ido formando en muchos lugares, que tiene que ver con lo que se llama teatro expandido, ¿no? Y esto nos permitió, sobre todo ese trabajo relacionado con el suicidio, nos permitió interactuar con el doctor Gaspar Baquedano, que conducía un grupo de atención al suicidio y un grupo de autoayuda para personas que habían tenido intentos de suicidio. Entonces, esa fue como la puerta de entrada a un campo en el que las preguntas que nos hacíamos nosotros nos dábamos cuenta que podían inquietar y que tenían mucho en común con las preguntas que se podían hacer desde otros campos del conocimiento. Y empezamos a notar que el teatro era un vehículo bastante dúctil, bastante abierto a interactuar y a provocar estas transferencias de conocimiento y de experiencia entre campos que normalmente están separados y parecen impenetrables, ¿no? Pues nos dimos cuenta después de que es una tendencia también del campo científico, ¿no? En el que el pensamiento complejo ha ido orientando las prácticas de investigación hacia proyectos en los que ya las fronteras disciplinares ya no son tan estrictas, ¿no? Y que esta cuadratura de los campos disciplinares, pues nos lleva mucho como a un freno, ¿no? A muchas inquietudes que hay sobre cómo abordar ciertos temas delicados, ¿no? Como puede ser el suicidio, que están en constante debate. Entonces, pues el abandonar un poco estos marcos más o menos estables y seguros de nuestros campos disciplinares nos parece mucho más estimulante porque también nos pone en contacto con otros públicos, de manera que empezamos a notar que le interesaba mucho nuestro trabajo, pues no tanto a la gente de teatro, sino a personas de otros campos que se acercaban, que tenían muchas preguntas, que encontraban en nuestras prácticas resonancias. Y eso pues al principio era muy inquietante porque decíamos, bueno, pues parece que a la gente de teatro no le gusta tanto lo que hacemos, pero nos dimos cuenta también que es parte, ¿no? Es parte de esta como evolución de las prácticas en las que esas fronteras que parecían muy rígidas se van ablandando, se van disolviendo. Y entonces ya podemos pues abrir otros horizontes, ¿no? Que permiten esos trasvases, esas transferencias de experiencia y de conocimiento a través de proyectos en los que participan criminólogos, psicólogos sociales, antropólogos, médicos, gente que encuentra en el teatro un espacio idóneo para decir cosas que no habían podido decir en sus propios campos disciplinares. Y que también pues enriquece nuestras prácticas artísticas y se vuelve mucho más interesante para nosotros como creadores trabajar de esta forma, porque ya no hay una pieza terminada, sino que es una pieza que se va gestando y va en progresión hasta ver el resultado. Y el trabajar en equipo transversalmente con otras áreas permite también que el proyecto vaya encontrando su propio rumbo y no forzar pues los resultados, ¿no? Que a veces pasa cuando ya tienes como muy establecido lo que va a suceder, ¿no? Ya tienes el guión, ya sabes cómo vas a poner la escenografía, etcétera, ¿no? En este caso o en estos procesos de producción
y de trabajo de Murmurante. Sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar el proyecto. Y eso, al final, el resultado termina siendo mucho más consistente. Cada compañía tiene sus trabajos emblemáticos y recientemente presentaron un repertorio aquí en la Ciudad de México, en la Sala Biorrutia, como parte de la celebración de sus 13 años de labor. ¿Nos pueden hablar brevemente de las temáticas que abordan en estas obras recién presentadas en la Sala Biorrutia? Claro que sí, pues estuvimos presentando algunos materiales audiovisuales porque digamos que parte de nuestras prácticas transdisciplinarias nos llevaron a abordar ese lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, y coincidimos ahí con la emergencia aquí en Yucatán de cineastas jóvenes que algunos de ellos se integraron a Murmurante y también pues de ellos hemos aprendido mucho, hemos tenido mucho intercambio, algunos se incorporaron como actores también en la compañía que venían del campo del cine y eso pues ha derivado en estas producciones audiovisuales, ¿no? Comenzamos este ciclo con un documental que realizó Ariadna Medina que se llama Las huellas del silencio. Continuamos después con Los bordes del abismo, que es un material sobre la experiencia de quienes sobreviven al suicidio de seres queridos, tanto en Yucatán como en la República de Uruguay. Continuamos con Las constelaciones del deseo, que es un registro audiovisual del recorrido que ha tenido esa pieza escénica de las constelaciones, que es una pieza que reúne a activistas y a personas de la diversidad sexual para hablar de los derechos de las personas con, digamos, orientaciones y posturas distintas, no convencionales en ese sentido de la diversidad sexual. Y bueno, continuamos con El silencio que abraza, hipervínculos, 4 respiraderos para tiempos anómalos, que es el recorrido pues de varios años de trabajo. En este caso, Ariadna podría ser más puntual con Las huellas del silencio, con hipervínculos, que son trabajos en los que ella se ha permitido transitar a la dirección y a la dirección escénica y a la dirección audiovisual también. Claro que sí. Bueno, sobre todo esta pieza de hipervínculos que fue trabajada en pandemia y que fue trabajada también a distancia entre el equipo de trabajo creativo y los actores. Es una pieza interesante porque tuvo varios aterrizajes y uno de ellos pues fue la primera vez que aterrizamos visualmente hipervínculos, mostraba el proceso de trabajo a distancia y pues más allá del resultado que tuvo después la pieza en colaboración con Bunker Locus, este festival que está dirigido por Auda Caraza y Luis Conde y Héctor Cruz, pues artistas muy reconocidos a nivel nacional, que fue a través de la pantalla y es la única pieza híbrida de la compañía. Más allá de mostrar de cierta manera como un material documental de lo que fue la pandemia, el encierro, como en este encierro buscamos estas ventanas virtuales para poder respirar también y cuidar nuestra salud igual también mental y encontrar también estos respiraderos en nuestro entorno cotidiano. Este proceso de trabajo a distancia dejó testimonio del proceso también de trabajo de Murmurante. Es un registro muy puntual de cómo vamos generando nuestros materiales artísticos, cómo vamos haciendo que el actor vaya produciendo también de su experiencia, compartiendo desde su experiencia sobre cierto tema. Bueno, ahí quedó, creo que fue un trabajo muy laborioso, fue un trabajo que tardamos en que viera la luz ya la pieza híbrida casi año y medio y que fue trabajado todo a distancia a través pues, de estas plataformas que nos brindó la tecnología en el encierro, ¿no? Y bueno, Las huellas del silencio, eso sí fue un documental en presencia. Éramos un equipo de 3 personas y fue un proyecto que trabajamos en colaboración con la Policía Municipal y la Asociación Civil Yaché, apoyado por un programa federal que ya no existe, que se llama el Fortasec, Fortalecimiento a la Seguridad, y que era un programa que apoyaba a 300 municipios de todo el país
que tenían algún problema social. En este caso, el municipio de Mérida ya lleva un tiempo teniendo altos índices de violencia intrafamiliar. Y bueno, en este caso, pues Murmurante entró a trabajar en las colonias de San Antonio Luz y San José Tecó, registrando esta implementación de este programa federal, que consiste en hacer como un mapeo de la colonia junto con habitantes de la misma colonia para localizar lugares donde hay vulnerabilidad, hay violencia, el alumbrado, no hay alumbrado, hay baches. Y bueno, también se les da varios talleres en torno a la prevención de la violencia de género, ¿no? Y bueno, también hay espacio para actividades artísticas, y también ahí Murmurante pues estuvo participando con algunas de las piezas documentales que teníamos, y bueno, trabajando también de la mano con las mujeres en algunas lecturas dramatizadas, donde ahí estuvo también Juan de Dios acompañándonos. Y este material al final, que se llama Las huellas del silencio, muestra pues esta violencia sorda y callada que se vive en el sur de la ciudad de Mérida y pues también en muchos lugares de la República, ¿no? Y bueno, estos dos materiales, pues ahí yo estuve como mucho más involucrada pues en todo el proceso de producción, de dirección y bueno, también de actuación, porque en Hipervínculos también estuve ahí. Muy interesante todo el trabajo que plantean. Además, se rodean de especialistas. Yo lo pude ver con los especialistas que llevaron aquí a la Sala Villaurrutia, pero además, ahora que nos comentas del gran Héctor Cruz, compañero que nos dio bastante luz en la pandemia. Estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista con Ariadna Medina y Juan de Dios Rad, de Murmurante Teatro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Los invitamos a que nos acompañen a la segunda parte el próximo jueves a las 19 horas en Teatristas Independientes. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos encontramos pronto en el camino. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.